¿Hasta qué punto una película puede perderse en su propio artificio y olvidar el alma de la historia que está adaptando? Vamos a hablar de Tierras Perdidas, In the Lost Lands. So, how'd you like my story? I still don't know how it ends. ¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a esta crítica sobre Tierras Perdidas que llega al cine ya. In the Lost Lands, esta historia que se adapta del relato, la historia de George Martin, que es Juego de Tronos, fijaos lo que estoy diciendo, Paul Anderson, que precisamente nos dio Alien vs Predator. Tenéis el vídeo en el canal, 2004 también. Resident Evil, que a mí me encanta, pero obviamente es lo que es. Y en esta película hay mucho de esto. Tierras Perdidas, que es el ejemplo perfecto de buenas intenciones, pero fondo y forma no dialogan. Yo no veo esta fábula oscura, reflexiva. En fin, vamos a verlo, vamos a desmenuzarla. Tierras Perdidas. Vamos allá. Y vamos a darle contexto y expectativas. El relato original de Martin es breve, ambiguo y profundamente moral. Anderson, conocido por la saga Resident Evil, como estoy diciendo, se enfrenta aquí a un material mucho más introspectivo. Es un reto con la colaboración de la mítica Milla Jovovich y Dave Bautista como protagonistas. La adaptación prometía una mezcla de aventuras, reflexión y oscuridad, pero el resultado, como digo, es cuanto menos discutible. Y en ese sentido, Tierras Perdidas nos da mucha cancha, mucho campo para reflexionar sobre, precisamente, si este cine comercial, porque es cine comercial, pero es de género y sobre todo se basa en una historia muy específica que es George Martin, tiene desarrollo moral, tiene capacidad para traspasar, ¿no? Para tener esos riesgos narrativos que pedimos a todas las películas. Es verdad que al cine muchas veces vas pues, a evadirte y ya está, y a divertirte, a reírte. Para eso tienes las películas de Marvel tantas veces. Pero, ¿dónde está ese riesgo? Sin perderte en el camino, estoy diciendo, ¿no? Tierras Perdidas, en este sentido, no way. Y a ello vamos, la estructura de la película es episódica, casi fragmentaria, en un intento de evocar el carácter de la fábula de ese relato de Martin. Sin embargo, la transición entre escenas es abrupta y ese ritmo se resiste. Ni la tensión dramática ni el desarrollo de los personajes encuentran un cauce, digamos así, orgánico. Los conflictos se plantean, pero rara vez se resuelven o evolucionan con un mínimo de sentido, de consistencia, de atractivo, de gancho. Claro, vosotros pensad que a priori debería ser un viaje interior, profundamente moral, ambiguamente moral, ¿no? Pero la película peca precisamente de superficialidad, y esto es gravísimo. Es decir, hay una sucesión de pruebas, de dilemas, un clásico, está trilladísimo, pero tú como espectador ves que se van dispersando, que falta cohesión, que no tiene demasiada exploración en tema de profundidad. Se queda en la carcasa, y esto no se puede permitir. ¿Por qué? Porque la premisa es muy potente. Si hablamos del reparto, Jovovich y Bautista parten de arquetipos potentes, la hechicera ambigua y el guerrero atormentado. Sin embargo, el guión no les da espacio para la matización, falta mucha riqueza. Sus diálogos son expositivos y la dirección de actores, por decirlo así, es funcional, sin riesgo, sin profundidad. E insisto, es fantástico. Ve al cine a ver la película y ya está, y te evades. Pero si hablamos de análisis, si hablamos de premisa y de consecución de esa premisa en el desarrollo, falta ambigüedad, falta mucha riqueza, falta complejidad en esos personajes. Y si hablamos de Jovovich, que a mí me encanta, y hablamos de Bautista, que a mí me encanta, falta mucha química. Y no impregnas las escenas, se queda como muy frío, las emociones no terminan de aflorar de forma natural y consistente. Faltan matices, los secundarios no aportan. Y por decirlo así, es una oportunidad perdida. En cuestión de dirección, Anderson busca una puesta en escena grandilocuente, pero es poco sutil. El uso de planos generales y movimientos de cámara espectaculares buscan dotar de épica la narración, pero en muchos casos resulta impostado. Aquí hay un problema. La cámara se recrea en los paisajes digitales, pero olvida acercarse a los personajes, que es lo importante para dotar de ambigüedad moral a esas tramas. Porque aquí lo fundamental son los personajes, y aquí lo fundamental es que cautives totalmente al espectador de forma emocional, que
vayan aflorando, que haya un derroche, que los personajes rezumen emocionalidad, porque de esto va la película y no te lo encuentras. La dirección está más preocupada del impacto visual y hay una falta de equilibrio entre lo espectacular, que está muy bien, y lo íntimo. Lo íntimo, pues no. Es un problema porque no hay construcción de atmósfera y no hay gestión del suspense, al menos de forma orgánica. El montaje opta por cortes rápidos en las escenas de acción y transiciones bruscas en los momentos de diálogo. Esto evidentemente rompe la fluidez narrativa y complica mucho la inmersión en la historia. Las elipsis, lejos de sugerir, más bien confunden. Y aquí uno de los grandes problemas imperdonables es el ritmo. El tempo es complicadísimo de entender, hay escenas que se alargan innecesariamente, otras que pasan como de forma muy abrupta y rápida, y la película da la sensación de que sea más larga de lo que es, y esto es un síntoma gravísimo, imperdonable, sobre todo por la experiencia del espectador. Son, creo que 100 minutos solo de película, y pasa como si fuera cuesta a cuesta. Una parte importante de la película es la dirección artística. Uno de los puntos más ambiciosos de la película, los escenarios, aunque generados por ordenador, buscan crear un universo propio con reminiscencias de la fantasía oscura clásica. El vestuario mezcla elementos medievales y fantásticos, algo previsible, aportando cierta personalidad visual, como digo, de lo mejor. Pero volvemos a la descompensación, es decir, como te está faltando todo el sentido de los personajes a nivel narrativo y casi argumental, que es gravísimo, no se cohesiona bien con el entorno. Es decir, el diseño está muy bien, incluso hay sobrecarga de detalles para crear ese universo propio, pero resulta artificial porque los personajes, aunque el vestuario sea acertado, no se viven, no habitan el escenario. Da la sensación de que es todo artificial y esto cuesta mucho de ver. Y otro punto importante, un pilar, es el CGI, omnipresente desde los paisajes hasta las criaturas y los efectos mágicos. Si bien hay momentos visualmente impactantes, la saturación de efectos termina por restar credibilidad y peso dramático a la historia. Que evidentemente funciona, que está muy bien, pero volvemos a lo mismo, la falta de equilibrio. Y la fantasía, aunque sea fantasía y fantástico, debes anclarlo muy bien a la narrativa. No puede ser CGI por CGI, esto lo hemos hablado muchas veces. Fijaos Avatar. Debe haber elementos prácticos, debe haber personajes muy bien anclados ahí, y es como que la película Tierras Perdidas se convierte en un escaparate de efectos que sí, que está muy bien, pero no funciona la película. ¿Por qué? Porque está muy descompensado. Y seguimos con los elementos técnicos. La banda sonora intenta aportar épica y emoción con temas orquestales que acompañan los momentos clave. El diseño de sonido, sin embargo, es irregular en ocasiones, potencia la atmósfera, pero en otras se ve eclipsado por la saturación de efectos. Es decir, el sonido es funcional, da la sensación, como el CGI y los elementos visuales, que está bien, que lo han hecho bien, pero falta un sentido. La música cumple pero no trasciende, faltan leitmotivs que sean memorables y que se compensen muy bien con los silencios. Cuando tú estás hablando de introspección, cuando estás hablando de ambigüedad moral, que falta en esta adaptación, pues necesitas poder en los silencios, aquí no los encuentras. Pero sí que reconozco la ambición de Anderson al intentar adaptar un relato tan complejo y oscuro, la apuesta por una estética propia y la voluntad de explorar dilemas morales poco habituales en el cine comercial son puntos a favor, evidentemente. Y que no digan que yo no lo he dicho, hay momentos visuales que están muy bien, enfrentamientos de mundo mágico que son bastante potentes. El problema es cuando, como digo, no hay una continuidad. Es todo como arbitrario, como si van poniendo cosas. Y no. Una adaptación de esta altura tiene que estar precisamente a la altura. Pero bueno, es una oportunidad propicia para reflexionar sobre los límites de estas adaptaciones, sobre cómo debería ser y cómo debe trasladarse la literatura fantástica a la pantalla, por decir algo. Pero es que si hablamos de la parte mala o peor, es mucho más. Hay desconexión, hay superficialidad. Esa desconexión en forma y fondo, la falta de desarrollo narrativo y la sobrecarga de lo artificial a nivel visual lastran una historia que pedía mucho más, pedía más matices y menos pirotecnia. Los personajes no evolucionan como deberían, la atmósfera no se sostiene y la reflexión moral se queda en la superficie. Es decir, Tierras Perdidas, ejemplo perfecto de cómo la ambición está muy bien, pero debe tener precisamente una consecución en rigor narrativo y en sensibilidad cinematográfica. Aquí falta sensibilidad
por doquier. Es que no hay por dónde cogerlo. Y por ello digo que Tierras Perdidas es, en cierto sentido, y esto me cuesta decirlo, pero es que es así, un fracaso en su intento, la premisa, de conjugar espectáculo y profundidad, pero nos deja una lección valiosa sobre los riesgos de la adaptación y la importancia de la coherencia entre fondo y forma. Es decir, podemos aprender de esto. Si buscáis una experiencia fantástica que os invite a pensar, aquí encontraréis más frustración que respuestas, pero también un buen material para debatir, porque estamos hablando de George Martin. Y ya está, tampoco vamos a hablar mucho más de Tierras Perdidas, In the Lost Lands, de Paul Anderson, esta adaptación de George Martin, de esta novela, de este relato. No esperéis Juego de Tronos, al menos las primeras temporadas, porque luego ya sabéis que así, ¿no? En fin, comentádmelo todo ahí abajo, like y suscripción. ¿Y qué os voy a decir? Nos vemos en el siguiente vídeo. Id al cine.